Mi nombre es Andrew Eriks. Alguna vez viví en una ciudad llamada Nueva York. Mi madre es Terry Eriks. Está en el directorio telefónico. Si conoces la ciudad y estás leyendo esto, búscala. No le muestres esto, pero dile que la amo y que estoy tratando de volver a casa. Por favor. Todo empezó cuando acababa de cumplir 25 y decidí que era tiempo de dejar de llevar mi mochila al trabajo. Pensé que me haría ver más maduro, sin llevarla colgando a todos lados como si fuera un estudiante de preparatoria. Por supuesto, esto significaba que tendría que dejar de leer en el metro en las mañanas y tardes, pues sería imposible llevar mis novelas en los bolsillos. Ni siquiera consideré la idea de usar maletín, pues trabajo en una fábrica, y las bolsas de mensajero siempre me parecieron, no lo sé, algo gay para mí. Muy similares a bolsos para mi gusto. Tenía un reproductor de MP3 que me ayudaba a pasar el tiempo, pero se descompuso. Se apagaba cada que terminaba una canción si no pasaba la siguiente manualmente. También me rendí con eso. Así que, todas las mañanas, me sentaba en el metro por media hora, que se sentía como una eternidad, sin nada que hacer más que observar a los otros pasajeros. Era un poco tímido. No me gustaba que se dieran cuenta que los veía, así que trataba de observarlos a escondidas. Fue interesante descubrir que no era la única persona en el mundo que no se sentía cómoda en público. La gente lo ocultaba de diferentes maneras, pero aprendí a ver más allá de los engaños. Los dividí en categorías en mi cabeza. Estaban los inquietos, aquellos que no se sentían cómodos, moviendo constantemente sus manos, cambiando de posición de vez en cuando, con sus piernas siempre en movimiento. Eran del tipo nervioso, de los más fáciles de identificar. Después siguen los que fingen dormir, quienes toman asiento y prácticamente cierran los ojos al instante. La mayoría de ellos no duermen de verdad. Los que sí lo hacían solían moverse más y se despertaban de súbito en las paradas o por ruidos fuertes. Los falsos solo fingían desde el segundo en que se sentaban hasta que el metro se detenía en sus paradas. Luego tenemos a los adictos al MP3, los ocasionales usuarios de laptop y gente que viajaba en grupos y que hablan muy fuerte. Los obsesionados con sus celulares o eran muy populares o solo eran incapaces de cerrar la boca por más de 2 minutos. Justo cuando la gente amenazaba con volverse insoportablemente aburrida, descubrí la primera incongruencia. Un hombre de mediana edad, cabello café, de tamaño y peso promedio y de vestimenta casual. Era raro que parecía casi demasiado normal. No tenía características destacables, ningún comportamiento peculiar, como si estuviera diseñado para perderse entre la multitud. Fue precisamente eso lo que me hizo notarlo. Intentaba ver intencionalmente cómo actuaba la gente en el metro, y él no lo hizo en lo absoluto. Tampoco reaccionaba. Era como ver a alguien que está sentado frente a una televisión mirando un documental sobre peces. No está emocionado, no está entretenido, pero tampoco aparta la mirada. Está ahí, pero no le prestan atención. Iba al metro durante las tardes. Había pasado un mes con mi experimento de observación antes de que me llamara la atención, ya que no siempre subía al mismo vagón y tampoco me sentaba a conciencia en el mismo sitio. Lo vi por primera vez un lunes, creo, y por segunda ocasión el jueves de la misma semana. Obviamente subió al mismo tren, pero también al mismo vagón e incluso tomó el mismo asiento. ¿Obsesivo compulsivo acaso? Eso fue lo que pensé en el momento. Como captó tanto mi atención la primera vez, lo observé con más detenimiento la segunda. Él era, si tengo que ser franco, simplemente inquietante. No hacía nada de nada. Solo se sentaba ahí, sin expresiones,
su cabeza fija al frente sin importar lo que pasara a su alrededor. Una mujer y su hijo que chillaba entraron al vagón y se sentaron a su lado y... nada. Ni siquiera giró la cabeza o frunció el ceño molesto. Y eso que el niño era estúpidamente ruidoso. Para cuando el metro llegó a mi estación, me sentía mareado. Y cuando bajé del vagón, mis manos temblaban cual adicto al cigarro que no ha tenido su dosis de nicotina. Algo en ese hombre estaba... mal. Pensé que era alguna clase de fenómeno. Un sociópata quizás. Uno de esos tipos tranquilos y callados que tiene una docena de cabezas de mujeres en su refrigerador, con la primera víctima siendo su madre. Por las tardes, empecé a perder el tiempo después del trabajo, deteniéndome en kioscos del centro comercial cerca de la estación, aunque en realidad no tenía intenciones de comprar algo. Por un par de semanas, evité tomar ese metro, y cuando lo hacía, me aseguraba de entrar al vagón más lejano al que lo había visto entrar. Entonces, una mañana, vi a otra persona que detonó las mismas señales de alerta en mi cabeza. Una mujer, con apariencia igual de ordinaria, que no encajaba con la conmoción y ruido en su entorno. En cuanto la vi, fue cuando inició mi obsesión, aunque eso lo descubriría después. Mi observación de personas, que había empezado como hobby para no morir de aburrimiento, se convirtió en algo parecido a una religión para mí. No podía tomar el metro sin examinar a todo el mundo, llenando listas imaginarias en mi cabeza. ¿Ropa simple de colores sólidos? Listo. Sin expresiones, miradas ocasionales por la ventana o hacia otros pasajeros? Listo. ¿Sin mochilas, bolsos o accesorios? Listo. Listo, listo, listo. Tenemos a otro. Comencé a llamarlos los extraños. No los veía todos los días, incluso después de empezar a tomar el metro más de lo necesario, aunque eso significara tomar autobuses que me desviaran de mi camino por las tardes. Pero aparecían con cierta frecuencia. Ver a uno me tensaba la mandíbula, hacía que me sudaran las manos y sentía la garganta seca. Si alguna vez han dado un discurso, seguro saben de lo que hablo. Y aunque nunca me prestaron ni la más mínima pizca de atención, sentía que yo estaba en exhibición para ellos. Yo podía verlos claramente. ¿Cómo es que ellos no a mí? No me veían. Al menos, no de una forma que pudiera identificar. Inevitablemente, mi curiosidad se sobrepuso a mi miedo y... decidí seguir a uno. Escogí al primero que descubrí, el hombre de las tardes que siempre se sentaba en el mismo sitio. Abordé el tren y me senté detrás de él. Viajamos hasta el final de la línea. Se puso de pie y salió primero. Mantuve la distancia al seguirlo, sin embargo, no fue muy lejos. Se sentó en una banca cercana, sin expresiones como siempre. Yo me escondí en una esquina y esperé, tratando de lucir casual. Después de unos minutos, el siguiente metro llegó y lo vi tomarlo. Nuevamente, sentándose en el mismo lugar. No pude reunir el coraje para seguirlo otra vez. No fue a ningún lado. Solo volvió a subir al metro al final de la línea y luego, ¿qué? ¿Lo abordó de regreso? ¿Qué razones tendría él o cualquiera para hacer algo así? Eso me molestó, aún después de llegar a casa, cuando intentaba dormir. No podía dejarlo en paz ni encontrarle sentido. Estaba más que confundido. Estaba enojado. ¿Por qué este inquietante bastardo, esta persona casi inhumana, viajaba en metro una y otra vez sin ir a ningún lado? Alguna vez leí que la mente rechaza ciertas cosas, ya que el solo verlas es un insulto. Por ejemplo, las arañas detonan este rechazo en muchas personas, en especial las grandes. No lucen bien para nosotros. Son como alienígenas.
Este es el efecto que los extraños empezaban a tener en mí. Eran una ofensa a mis sentidos. Volví a seguirle al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Todos los días por al menos una semana. Él y yo, en viajes silenciosos, solo que yo era el único que lo sabía. Para el fin de semana, llevaba horas detrás de él, hasta que el último tren se detuvo cerca de mi departamento esa noche. Fuimos de un lado de la ciudad al otro, y luego otra vez. Ya no observaba personas, solo a una. Observación de un extraño. No tenía ojos para nadie más, aunque alcanzaba a ver por mi periferia cómo me dedicaban unas cuantas miradas confundidas. Fuera de eso, y en cuanto a mí concierne, nosotros dos podríamos ser las únicas personas del planeta. Perdí mi empleo a la semana siguiente. Mi gerente era amable, tímido, pero firme. No me estaba concentrando, carecía de enfoque, no era ni remotamente productivo. De hecho, soltó todo un sermón, creo. Apenas podía escucharlo. Todo en lo que podía pensar era en mi nuevo trabajo, mi vigía. ¿Qué hacía ese hombre? No, esa cosa, ¿qué hacía cuando no le echaba el ojo? Dejé el trabajo por última vez al mediodía en esa ocasión. Normalmente empezaría a acechar a mi presa a las 5:30, pero estaba seguro de que estaría esperándome. Ahora desearía haber puesto más atención ese día. ¿Era soleado? Tal vez. Después de todo era verano. Pude haber paseado por el centro, quizás ver a un par de chicas lindas, tomarme un capuchino helado mientras fumo en un café al aire libre, luego irme a casa y quitarme esta creciente obsesión de la cabeza, encontrar un nuevo trabajo y volver a leer en el metro y autobuses. En su lugar, esperé. Más de un tren pasa por las vías, así que esperé en la estación al menos una hora hasta que lo vi a través de la ventana. Caminé al vagón y noté por primera vez que mi piel no estaba sudorosa. Mis manos no me temblaban y mi corazón no latía con fuerza. Me senté, por primera vez, justo enfrente de él, dentro de su campo de visión. Busqué algún cambio en su rostro. ¿Me reconocería? Si lo hizo, no lo noté, y créanme que le puse atención. Éramos todo un par, sentados uno frente al otro durante la tarde, observándonos. Era difícil no dejar que la rabia se dibujara en mi rostro, pero con mucho esfuerzo logré quedarme tan inexpresivo como él, aunque por dentro estaba gritando. ¡Reacciona a mí, puto imbécil! ¡Mírame, maldita sea! ¡Sé lo que eres! Mis silenciosas demandas no fueron contestadas. No en la primera vuelta, ni en la segunda, o la tercera o la 10ª. Viajamos juntos hasta bien entrada la noche, y en cada extremo de la línea, nos bajábamos y esperábamos. Me senté justo a su lado en la banca, vigilándolo por el rabillo del ojo. Aún así, nada. Pero dos podían jugar ese juego. Finalmente hicimos nuestro último viaje. Lo tenía, estaba seguro. Una última ronda antes de que los trenes se detuvieran por completo. Siempre se había librado de mí en ese punto, pues el final de la línea queda lejos de mi casa y los autobuses dejan de pasar a la misma hora que el metro. Pero en esta ocasión, lo seguiría. Por fin vería lo que hacía cuando no hay trenes en las vías. Tal vez obtendría algunas respuestas. Llegó el metro. La espera me estaba matando. El vagón se vació a nuestro alrededor lentamente, hasta que solo quedamos nosotros.
Dos vigilantes silenciosos debajo de la ciudad. Luché por no mostrar una sonrisa maníaca cuando el metro disminuyó y luego se detuvo. El final de la línea. El extraño no se movió. Seguía sin reaccionar. El vagón se quedó quieto. Las puertas se abrieron. Apenas escuchaba a unos cuantos pasajeros saliendo de la estación en algún lugar a mis espaldas. El eco de sus pasos se perdía en el silencio. Luego, nada. El sistema de altavoces soltó una tonada para hacerle saber a cualquier somnoliento que habíamos llegado a la terminal. Aún nada. Entonces pude escuchar los pasos otra vez. Un conductor o algo asomaba su cabeza en cada carro para asegurarse que estuvieran vacíos antes de llevar al metro a donde sea que van por las noches. Yo no le quité los ojos de encima a mi callada presa. Logré ver al conductor por el rabillo del ojo cuando llegó a nuestro carro. Se asomó. Sus ojos pasaron sobre nosotros y una expresión de confusión se formó en su rostro. Parpadeó un par de veces y se detuvo. Esperé a que hablara. Ese momento se alargó, pero entonces, con un ligero ademán de cabeza, nos dejó. Había otro vagón después del nuestro, y escuché cómo se detuvo a revisar ese también. Unos minutos después, el metro se puso en marcha. Viajamos por un tiempo. Luego dimos la vuelta y el tren se detuvo. Podía ver más ventanas de otros metros a los lados, y pasando esos cristales, había aún más ventanas. Entonces, me sonrió. Fue solo una ligera curvatura en su labio, que seguramente pasaría desapercibida si no hubiese gastado las últimas horas estudiando su cara. Así que, comentó, con voz algo rasposa y grave. Aquí estamos. Intenté responderle, pero no pude hacerlo de inmediato. Se me cerró la garganta. El terror llenaba mi cuerpo. Se sentía como si la caverna en la que nos encontrábamos se hubiese derrumbado sobre mí. Tosí y tartamudeé y finalmente, con una rasposa voz, logré hacerle la pregunta que me mantuvo despierto tantos días, casi llevándome a la locura. Esa duda que me trajo a este lugar y a este momento. ¿Qué eres? Me ignoró. Se puso de pie y las puertas del tren se abrieron. Luego, sorprendentemente, se giró hacia mí y dijo: ¿Vienes? No esperó una respuesta. Caminó a la plataforma. No podía ponerme de pie. ¡Vamos, maldita sea!, le grité. ¡Háblame! ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Por qué viajaste en metro todo el puto día? No regresó la mirada ni bajó la velocidad. No podía verle la cara, pero es seguro afirmar que tampoco reaccionó. Empecé a seguirlo, gritando durante un rato, pero con el tiempo me rendí. Supongo que solo me daría esas 5 palabras, ¿eh? Caminamos por la plataforma hasta que llegamos a un cruce. Luego giramos. Ahora nos encontrábamos perpendicularmente a los trenes del lugar. El camino se encontraba iluminado desde arriba, pero no podía ver dónde terminaba. Los metros a nuestros lados parecían continuar eternamente. Me di cuenta que había demasiados para una ciudad. Creo que no importaba en ese momento, pero probablemente debí ponerle más atención a ese detalle. No sé por cuánto tiempo caminamos. No llevaba reloj y mi celular se quedó sin batería. El extraño se detenía de vez en cuando y se le quedaba viendo a un metro por 1 minuto o 2. Luego continuaba. Me tomó un tiempo darme cuenta del porqué. Es decir,
no todos eran iguales. Largas líneas de vagones pueden parecer similares si las juntas todas en un solo lugar, pero a veces nos topábamos con un modelo diferente. Podrían ser más largos o pequeños, o tener formas ligeramente distintas. Las cabinas, o como sea que se le llame a la parte donde se sienta el conductor, también eran superficialmente diferentes. No sabía, ni sé actualmente, qué es lo que buscaba con exactitud, pero supongo que lo encontró en algún punto, pues empezamos el camino de vuelta. Las puertas del metro se abrieron por sí solas cuando mi guía improvisado se detuvo frente a ellas. Entramos y tomamos nuestros asientos. ¿Ya vas a hablar?, le pregunté. No hubo respuesta. Suspiré frustrado y consideré seriamente los pros y contras de golpearlo en la cara, cuando, de repente, las luces del carro se encendieron y escuché el motor encenderse. ¿Qué demonios? Me dedicó una mirada que casi lucía triste. Ya no podrás regresar. ¿De qué estás hablando? ¿Regresar a dónde? Otra vez, nada. Ese maldito se hacía el que no me escuchaba. El tren comenzó a moverse en dirección opuesta a la que llegamos. Al menos, eso creo, pues el interminable desfile de metros me jodió el sentido de la orientación. Avanzó por unos minutos. Luego disminuyó la velocidad al aproximarnos a una nueva parada. Su mirada vacía se tornó más aguda y, por primera vez, tuve la sensación de que finalmente me estaba viendo a mí, en lugar de solo mirar en mi dirección. Quédate quieto y guarda silencio. No llames su atención. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron y empezaron a llegar. No sé qué fue lo que vi primero. Los extraños ropajes, los largos brazos con manos que casi rozaban el suelo, los ojos negros como la noche y caras angulares, o la piel de tono azul grisáceo. Mis ojos recibieron todos estos estímulos, no obstante, mi cerebro se rehusaba a procesarlos, y cuando por fin lo hizo, apenas pude morderme los labios para reprimir el grito que amenazaba con desgarrarme la garganta. Me sentía como una cuerda de guitarra. Todo en mi cuerpo estaba tenso. Se me nublaba la vista, lo cual agradecí en secreto, y vomité. Sin embargo, mantuve mi boca cerrada y me obligué a tragarlo. No sé cómo lo logré. Mis instintos me gritaban: «Quédate quieto, no hagas ruido, no llames su atención». Ese día se siente borroso. Viajamos en el metro de ida y vuelta, sin expresiones, durante horas, quizás días. La ruta del metro parecía mucho más larga que la que conocía. Al parecer, las espantosas cosas a nuestro alrededor no nos prestaban atención, aunque apuesto a que destacábamos muchísimo. Estaba tan petrificado por el miedo que cuando por fin regresamos a las infinitas cavernas de trenes, rompí en llanto. Colapsé sobre el suelo y solo lloré por un largo tiempo. El extraño miró impasible. Cuando me compuse, lo miré, suplicante. «Llévame a casa», alcancé a espetar. «Por favor». «No puedo», contestó. «No sé cuál de estos te llevará de vuelta, suponiendo que exista alguno que pueda». Se puso de pie y salió a la plataforma. Me levanté débilmente y lo seguí. Sin embargo, dio una rápida vuelta y... creo que ya me ha seguido suficiente. La rabia que sentía por él y que el pánico ahogó temporalmente, resurgió. ¿Qué?, grité al avanzar. Lo sujeté por los hombros y con una erupción de fuerza que no sabía que tenía,
lo azoté contra la pared del vagón. ¡Maldito hijo de puta! ¿Qué demonios me hiciste? Volví a azotarlo una y otra vez. ¡Llévame de vuelta! Él soportó mi ataque sin oponerse. No obstante, mi radiante ira no tardó mucho en apagarse, dejándome vacío. Por favor, le rogué. Por favor, llévame a casa. Así no es como funciona, aclaró. Si nos quedamos juntos, es más probable que nos vean. Ve por tu cuenta. Quédate quieto, sé sutil, y pensarán que eres uno de ellos. ¿Cómo puedes hacerme esto? ¿Por qué? Otra vez me dedicó una mirada casi de tristeza. Tuve que. Tú también lo harás. A veces te quedas atascado. Se quitó mis manos de encima y empezó a alejarse. De repente, me quedé sin fuerzas y caí de rodillas, sin poder hacer más que verlo partir. Cuando llegó al cruce, se giró hacia mí. Lo siento. Y luego, se fue. Me quedé ahí sobre el frío suelo por un largo tiempo. Me acurruqué en posición fetal y lloré. Cuando ya no me quedaban lágrimas, logré dormir un poco. Al despertar, el tren en el que había llegado ya no estaba, llevando más de esas abominaciones azules a donde sea que van las abominaciones azules. De todas formas, no soportaría regresar a ese sitio. Traté de encontrar el camino de vuelta, encontrar un metro que reconociera, pero ni siquiera estaba seguro en qué dirección ir. Caminé durante 1 hora, luego otra y otra. Finalmente, di con uno que se me hacía familiar. O quizás estaba tan desesperado que así lo imaginé. Cuando me paré frente a las puertas, se abrieron para mí y tomé asiento. Se encendió y, a pesar de ser un agnóstico toda mi vida, oré con el corazón. El tren bajó la velocidad poco a poco hasta detenerse. Las puertas se abrieron y por un segundo pensé que estaba a salvo. Eran personas, seres humanos. Me volvería el hombre más devoto del mundo. Fue ahí cuando noté sus ojos. Especialmente el tercero, un enorme ojo justo en la frente. Bueno, entonces jódete, Dios, pensé. Era más fácil soportar a estos seres que a los anteriores, y por eso estaba agradecido. El tercer ojo parpadeaba independientemente de los otros, aunque eso lo volvía nauseabundo. Y cuando alguno de ellos sonreía, se reía o hablaba con otro, podía ver los afilados, amarillentos y desorganizados dientes en sus bocas. Pero fui cuidadoso y selectivamente ciego. Podía fingir por un tiempo que estaba en casa. Hasta que uno de ellos entró con un sándwich en la mano y me di cuenta que moría de hambre, que no había tomado ni comido nada en días. Decidí que intentaría encontrar algo de alimento en la próxima terminal. No sé por qué esperé, pero parecía importante llegar al final de la línea. Llegué ahí y apenas podía forzarme a salir. Nunca había visto al extraño dejar el subterráneo antes. Tampoco lo había visto comer o beber, aunque mi estómago no tomaría un no por respuesta. Me llené de determinación e intenté mantener un rostro sereno y neutral. Me abrí paso por la estación y me quedé confundido. Estaba buscando escaleras o algo parecido,
pero todo lo que vi fueron agujeros en las paredes, el suelo y el techo. Enormes agujeros irregulares, como si estuviera en el centro de una colmena. ¿Qué se supone que hiciera? ¿Saltar dentro de uno? No tenía sentido para mí. No, hasta que alguien emergió de uno. Flotó hacia arriba desde el suelo. Luego flotó a mi lado. Frunció el ceño por un segundo, o al menos creo que eso fue. Aparentemente, lo que sea que evitaba que me reconocieran como un alien dentro del metro, se extendía hasta ese punto. No obstante, y para mi desgracia, eso no me permitía flotar, la cual parecía ser la única forma de salir de la estación. Maldiciendo, regresé por el túnel. Estaba furioso, perdido, hambriento, y había sido abandonado en un destino que, si no era peor que el infierno, era al menos lo doble de estúpido y 3 veces más irracional. Mi mentalidad no estaba en su mejor momento, lo cual siento que justifica mi error. Normalmente, giro en las esquinas a lo largo, porque todo el mundo sabe que, si giras rápidamente y muy cerca de la pared, es seguro que chocarás con alguien, justo como yo lo hice. Choqué contra una mujer y caí al piso. Sin pensar, reaccioné como cualquier otro neoyorquino. De mala manera. ¡Cielos, estúpida perra! ¡Fíjate por dónde vas! Me percaté de mi error antes que ella. Sus ojos se agrandaron, confundidos, y cuando realmente me puso atención, se hincharon con terror. Saltó, flotó rápidamente, alejándose, y soltó algo parecido a un grito. Era más como un aullido, pero entendía el gesto. A lo lejos en el túnel, vi cabezas de aliens con 3 ojos, acercándose a nosotros. Se me vino a la mente la imagen de sus dientes, y de un momento a otro, me puse a correr. El metro no estaba ahí, pero había una plataforma que continuaba el túnel. Asumí que era para los de mantenimiento. Al menos, de donde vengo para eso lo utilizan. Corrí a toda velocidad y seguí hasta que mi respiración se volvió como puñaladas en los costados. Me detuve, recuperando el aliento, y miré hacia atrás. El túnel se había curvado, por lo que ya no podía ver la luz, pero creo que nadie me seguía. Volver no era una opción. Avancé en la oscuridad por un largo tiempo. Eventualmente llegué a una pequeña apertura en la pared y me quedé ahí para descansar. Hambre, desesperación y una huida a toda velocidad impulsado por el terror me dejaron exhausto. Hubiera llorado una vez más, pero sentía que incluso eso era mucho trabajo. Me recargué contra la pared. Estiré mis piernas e imaginé que golpeaba con un martillo a ese maldito extraño hasta matarlo. Era una imagen reconfortante. Una rata merodeaba por la oscuridad. De vez en cuando agitaba mi pie para espantarla, pero después de un rato ya ni siquiera me molestaba. Rabia o cualquier enfermedad que portara sería una bendición comparada con los incesantes viajes subterráneos a través de mundos desconocidos. Era mejor que estar perdido, que ser un indigente y que estar solo. Cuando volvió a acercarse, no la ahuyenté. Aun cuando se subió a mi pierna, ya no me importaba. Al menos hasta que un tren pasó cerca y con la luz de sus vagones iluminó a la cosa que tenía encima y que originalmente pensé que era una rata. Era similar a una, sí, pero su parecido a una araña era más evidente. Si alguien hubiese criado una mezcla de ambas, la abominación resultante sería casi tan horrible como la cosa que olfateaba mi pierna. Grité, me levanté del suelo y la pateé como si fuera jugador de fútbol. La cosa impactó contra la pared y soltó un enfermizo crujido. La vi retorcerse antes de que pasara el último carro,
dando paso nuevamente a la oscuridad. Y en las tinieblas me llegó una hórrida idea. Me pregunté si la cosa era comestible. No quería hacerlo. Me daban arcadas el solo pensarlo, pero estaba hambriento. Y no había garantía alguna de que encontraría comida en este lugar o en cualquier otro. La rata araña era mi única opción. Soporté lo más que pude. No obstante, al final, el instinto por supervivencia pudo más que el capricho. Tenía mi encendedor, pero nada con qué crear un fuego más grande. Tomé un poco de carne de su cadáver y la cociné un poco, sosteniéndola sobre la flama, aunque no sirvió de mucho. Nada hubiera servido. La carne era asquerosa, más asquerosa de lo que puedan imaginar. He estado desesperado por comida desde entonces y he comido muchas cosas cuestionables, pero nada tan desagradable como la rata araña. En retrospectiva, ese fue el momento en el que me convertí en un extraño. Antes, había tenido problemas por llegar a ese estado sin expresiones que los otros mantenían. Lo que percibía como calma era en realidad entumecimiento. Con el tiempo, hasta una afilada roca en un caudaloso río se volverá suave por el constante azote de las aguas. Y lo mismo sucedió conmigo tras todo lo que he pasado. El punto cúspide, cuando desgarré y devoré a un pequeño monstruo en la oscuridad, debajo de un mundo alienígena. Para cuando dejé las tinieblas y regresé al túnel, era tan inexpresivo y vacío como aquel que me trajo aquí. Aunque eso no fue lo peor. Lo peor llegó después. La primera vez que me quedé atascado. El extraño lo mencionó, pero por cómo me encontraba en el momento, apenas si le hice caso. Una noche, al final de la línea, se me pidió que dejara el tren. El mundo era parecido a los normales. La gente era casi humana. Eran naranjas, claro, y algo jorobados. Fuera de eso, eran prácticamente normales. Tras el último mundo, donde la gente era mórbidamente obesa, hermafroditas con 6 senos y sin narices, las personas anaranjadas eran casi hermosas. Al principio pensé que el conductor hablaba con alguien más, pero yo era el único en el carro. Además, le entendía. No me cabía ninguna duda de que los naranjas no hablaban inglés. Los escuché todo el día. Sin embargo, sí podía entender a esa persona. Al ponerme de pie, fui comprendiendo el porqué. No podía pararme derecho. Estaba jorobado y mi reflejo en la ventana era naranja. El resto fue fácil descifrarlo. Quedarse atascado significa que estaba atrapado en este mundo y por alguna razón empezaba a lucir como ellos. Esto sería útil si quisiera dejar la estación, lo cual era casi siempre, pero requería tener mucho cuidado y es abrumador. Los mundos ajenos son algo repugnantes. Intentas compararlos con el tuyo, pero las diferencias son tan abismales que solo te hacen sentir enfermo. En fin, salí del vagón. Era claro que no volvería a la central, nombre que le puse al almacén infinito de trenes. Pero no fue solo esa noche. Lo que sea que me dejaba pasar desapercibido ya no estaba funcionando. Consideré brevemente el quedarme, pero este lugar no es mi hogar, y jamás podría serlo. Incluso si se veían como yo, su cultura era distinta. Esa fue una lección que aprendí más tarde. Es decir, esos mundos extraños no dejan de ser sumamente peligrosos, aun si las personas son prácticamente idénticas a ti.
Una vez estuve en uno donde la gente lucía igual a mí. Bueno, en realidad parecían brasileños, pero con eso bastaba. Como sea, aprendí a la mala que el gesto que normalmente usamos para decir hola significaba algo muy ofensivo ahí, tanto que casi me golpean hasta la muerte, al mismo tiempo que una multitud observaba el espectáculo aprobatoriamente. Además, aun si pudiera fingir que entendía su cultura, no quería quedarme. Solo quiero dos cosas: encontrar el camino de regreso a casa o encontrar al extraño que me condujo a este infierno y sacarle la mierda a golpes. Ninguna otra cosa podría satisfacerme. Quería seguir adelante, pero no estaba seguro si podría hacerle a un pobre diablo lo mismo que me hicieron a mí. ¿Realmente podría obligar a alguien a vagar eternamente en el subterráneo como yo? Resulta que no tuve que hacerlo. Tras un par de meses en el mundo de los naranjas, alguien me notó. Sí, y empezó a seguirme por semanas. Con mucho cuidado hice como si no lo hubiera visto, igual que el extraño hizo conmigo. Pero el deseo de advertirle y las ganas de atraerlo al final de la línea conmigo eran dos ideas tan diferentes que me destrozaban por dentro. En la última noche, me siguió al final de la línea, justo como yo lo había hecho alguna vez. Aunque él no logró reunir el coraje de sentarse frente a mí. Y en cuanto el tren empezó a detenerse en la terminal, salió corriendo. Esperé a que el conductor no me viera para poder continuar, pero no funcionó. Salí del vagón a regañadientes y el metro avanzó sin mí. Maldije en mi interior. Al caminar hacia la ventanilla de tickets, el joven que me había estado siguiendo me atacó. Tenía un cuchillo curvo y retorcido, y me hubiera tomado por sorpresa de no ser porque llevaba viajando a través de incontables mundos hostiles por varios años. Mis reflejos eran muy agudos. Luchamos furiosamente antes de que lograra quitarle el cuchillo. No sé cómo llegó a su cuello. No creo que yo quisiera matarlo. Tenía tiempo que no me sentía enojado. Sin embargo, al verlo tumbado sobre el suelo, desangrándose, me enojé. Lo pateé repetidamente gritando: ¡Imbécil! ¡Se supone que me seguirías! Soltaba una patada entre palabras. Huí de la escena del crimen, pero no por mucho tiempo. Regresé temprano por la mañana para tomar el primer metro, y esa noche, cuando viajé hasta el final de la línea, nuevamente era invisible para el conductor. Supongo que puedes atraerlos o matarlos para poder llegar a la central. Otra vez era invisible, pero seguía siendo un jorobado naranja. Me quedé así hasta que volví a quedarme atascado, cuando volví a matar. Esa vez fue mucho más rápido. No esperé a que la chica me siguiera. Una vez que notó que yo era un extraño, supe que sería la próxima. Pero ya había tomado una decisión. No metería a nadie más a lo mismo. Eso me hace pensar en el extraño que me trajo a esto. Me pregunto cómo lucía originalmente y si sabía que pudo matarme. También pienso en los otros que vi en mi mundo y en aquellos que me he topado desde que me fui. Ellos matarán o raptarán. Y cualquiera que sea el caso, ¿lo considerarán un acto de misericordia? Soy incapaz de hablar con ellos, de preguntarles. De cualquier forma, estamos condenados, y los condenados deben sufrir en soledad. He matado a unos 15, y me he vuelto muy bueno en ello. Aunque, como dije, ya tomé una decisión. Ya no mataré a inocentes.
Antes de volver a la central, llené una mochila con tanto papel como pude y escribí esta historia una y otra vez. La he dejado en todos los metros a los que subo. Miles de mensajes dentro de una botella en un mar de vías de tren. Esto es una petición y una advertencia. Mi petición la comenté al principio. Que busques a mi madre y le inventes una mentira. Será una mentira inocente, no te preocupes. Dile que la amo y que estoy intentando volver a casa. Puede que le dé algo de esperanza o un poco de paz. Desearía que fuera verdad. Pero aquí está el detalle. Me veo a mí mismo como Odiseo, perdido y a la deriva, buscando un camino de vuelta a costas familiares. Sin embargo, no estoy perdido en el mar. Estoy perdido en incontables túneles, el laberinto. La diferencia es importante, pues los laberintos son diseñados, construidos con un propósito. Alguien o algo hizo este imposible lugar, y son culpables de lo que me han hecho. Me reclutaron como Teseo, no como Odiseo. Pero ya no seguiré con este rol. Con ninguno. Las extrañas reglas de este lugar me transformaron de humano a algo más y luego a otra cosa. Me hicieron un monstruo. Por lo tanto, seré el minotauro de este laberinto. Y si es que puedo, lo destruiré desde adentro y a quien sea que lo haya construido. Mi advertencia es que seas muy cuidadoso en lugares públicos. Ten cuidado de los hombres y mujeres sin expresiones que veas. Mantén tu distancia. Puede que te maten o que hagan algo peor. Si los ves, huye rápido y muy lejos. Y aún más importante, te advierto, no, te ruego, no viajes en metro hasta el final de la línea. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, ¿me echarían una mano compartiéndolo? Eso me ayudaría muchísimo. Y no olviden suscribirse para más narraciones de terror. Y esa fue la historia de Los Extraños, una creepypasta muy popular y que ya tiene tiempo. De hecho, es considerada por muchos todo un clásico. ¿Ya la conocían? Déjenme saberlo con un comentario. Y también, ¿qué les ha parecido? Y para saber que llegaron hasta esta parte, agreguen en su comentario el emoji de una silueta de una persona. Les pondré un ejemplo por aquí en pantalla para que sepan de cuál hablo. A continuación, mandaré saludos especiales a los miembros enmascarados del canal. Saludos a Pony Maldito, Hitler Dayton, Paola López, Milo No Escorpio, Toribio, Rafael Fokerson, Keyen, Felipe Toledo, Lil Sad, Lorenzo Antonio, David Esteban, Carla Chacón, Ceroquendo, Reu 602, Casual 3000, Ángel, James Alquicira, Agustín Rodríguez, Angie Castillo, Michael Torbes, Serge Trafalbami, Keki Kawai, El Cadáver, Bardaguer K, Andrés Vega, Sherry Sammy, Bumpy King, Ivancito Cortés, Emiliano Duarte, Ghost Wolf, Farida Tuel, Ugu, Frank AR, Bisumaya, Viridiana, Rocío Camarillo, Raúl BG, Shanat Camarillo, Kendra Banda, Laura 0909 y Lucas Urueña. Gracias a todos los miembros de todos los niveles por su constante apoyo.
Si quieren seguir apoyando el canal, recuerden que de las mejores formas para hacerlo es dándole me gusta, dejando un comentario y por supuesto, compartiendo los videos. Yo lo apreciaría muchísimo. No olviden seguirme en redes sociales, las cuales están apareciendo de este lado, para que estemos en contacto y no se pierdan alguna noticia o actualización. Ahora sí, me despido. Nos vemos en la próxima. Gracias por llegar hasta aquí y que tengan un lindo día. Adiós.